Bueno, ¿qué tal? Muy buenos días. En el día de la fecha vamos a tratar el tema que corresponde a la situación del periodo expulsivo o la atención en parto en sí. Para eso debemos recordar parto, proceso, como todo proceso presenta etapas. Ustedes ya vieron, las etapas se dividen en gestante, activo, que es lo que vamos a ver ahora, periodo placentario o de alumbramiento, y de acuerdo a algunos autores consideran un cuarto periodo al que se denomina parto inmediato. Bien, en cuanto a la asistencia del parto, es sabido que a lo largo de la historia de la humanidad siempre hubo, digamos, una persona que ayudó o asistió a los partos. Eh, Tenemos registros históricos que antes de Cristo la asistencia del parto estaba a cargo de los maridos. Luego de eso, el acto, el nacimiento se convierte en un arte, por lo tanto, la asistencia estaba a cargo de personas que eran referentes de la comunidad y con determinada experiencia, digamos, práctica en la asistencia del parto, la que conocemos actualmente como las comadronas o parteras. Recién a partir de a principios del año 1900, el parto se comienza a institucionalizar, es decir, realizarse en hospitales, y en donde el objetivo que se realiza en los hospitales era disminuir los índices de mortalidad materna y perinatal. Este, pero además de hacerse, digamos, en las instituciones, también surge el parto, era un acto médico y como tal debía ser realizado por los médicos. eh, y en este concepto, digamos que se desvirtúa este proceso porque el principal protagonista y el que toma las decisiones pasa a ser el médico. Sabemos que los conceptos modernos, eh, digamos que la protagonista de esta etapa tan importante y trascendente de la vida de la mujer es la mujer y su entorno familiar. También en esa época, en el año 1900, surge un término que hacía referencia a la dirección y gobierno del trabajo de parto, que consistía en una serie de medidas de la mujer tendientes a conducir el trabajo de parto. Es decir, toda mujer que presentaba o iniciaba con un trabajo de parto, vamos a poner ejemplo, con contracciones uterinas, dilatación cervical, sistemáticamente se realizaba la estimulación a través de oxitóxicos para aumentar la frecuencia y la intensidad de las contracciones, en donde otro procedimiento que se realizaba de manera habitual era la rotura artificial de las membranas o de las bolsas de las aguas, como así también la administración de medicamentos que tiendan a facilitar, digamos, la dilatación cervical. A esto lo llamaron Dirección y Gobierno de Trabajo de Parto y que el objetivo que tenía esto era conducir el trabajo de parto. ¿Mm? Es sabido ahora que esa práctica ha quedado en desuso, y también otras prácticas que se realizaban sistemáticamente, como por ejemplo el rasurado, la enema, bueno, y solamente, digamos, son prácticas cuando son necesarias. Es decir, la administración de oxitocina en una determinada etapa del trabajo de parto va a ser de acuerdo, digamos, si no tenemos una respuesta, digamos, útil para el progreso del trabajo de parto. Bien, entonces tenemos que la atención del periodo expulsivo, en primer lugar, debemos recordar que el periodo expulsivo comienza cuando la mujer alcanza la dilatación completa, es decir, el orificio cervical interno tiene una dilatación de 10 centímetros y esta etapa va a terminar con la expulsión del feto. Recuerden que la evaluación de dilatación cervical se hace a través del tacto vaginal, utilizando el dedo índice y el medio. De acuerdo a la abertura que realizamos, vamos a determinar, ¿sí?, la dilatación. Es importante también tener presente que el periodo expulsivo, la duración de un periodo expulsivo
va a depender muchas veces de la paridad. Si nosotros tenemos, por ejemplo, una multípara, una mujer que tiene ya muchos partos, ese periodo expulsivo se va a cortar. Es decir, que tiene una duración que oscila entre los 15 y 20 minutos. Es diferente en el caso de que sea una primigesta o nulípara, es decir, que nunca tuvo un parto, en donde ese periodo se puede prolongar entre 45 a una hora. Bien, eh, actualmente tenemos un concepto de que es la regionalización del parto. Significa que debemos centrar los partos en instituciones que estén preparadas para la realización de la misma. Entonces, para decir que una institución está preparada para la asistencia de un parto, debe contar con unidades de trabajo de parto, parto y recuperación, como vemos en esta figura. Deben contar con servicios de neonatología, de terapia intensiva y de hemoterapia y de laboratorio de guardia. El objetivo de la regionalización del parto es justamente disminuir las tasas de morbimortalidad materna y la mortalidad, digamos, perinatal. Entonces, en nuestra provincia, las instituciones que están, digamos, que cumplen las condiciones para el parto son el Instituto de Maternidad, el Señor de la Mercedes, el Hospital del Este de Perón, el Hospital Avellaneda y el Hospital Regional de Concepción. ¿Mm? Las unidades de trabajo de parto, parto y recuperación, como vemos acá, son unidades en donde la mujer va a transitar, digamos, la etapa de este proceso, es decir, va a transitar el periodo dilatante, está con 4 centímetros de dilatación hasta que se complete la dilatación, va a trascender en estas unidades el periodo expulsivo y también el posparto inmediato. Entonces, estas unidades están acondicionadas, digamos, tienen la privacidad, tienen un baño privado, tienen un sillón, una cama que puede adoptar diferentes posiciones y una sala contigua a la UTPR que sirve para la asistencia de la atención inmediata del recién nacido. Entonces, estas unidades de trabajo de parto transita el periodo dilatante, donde es importante el vínculo que la mujer tiene con su grupo familiar y con la obstetra, donde va a enseñar las diferentes técnicas de respiración de acuerdo a la etapa del periodo dilatante que va aconteciendo y prepararla para el momento del expulsivo, explicándole la manera correcta de realizar el pujo y la manera correcta de aprovechar ese pujo. Acá vemos las diferentes posiciones que la mujer puede adoptar durante esa etapa, ¿sí?, de dilatante. Bueno, y acá podemos ver la cama. Esta es una camilla que se llama las duras, donde la mujer solo podía adoptar una posición de ginecológica o de litotomía. Y bueno, las camas actuales que presentan las unidades de trabajo de parto, que puede adoptar diferentes posiciones para ya sea un parto horizontal, semisentado o un parto vertical. Además también de contar las unidades de trabajo de parto, en el caso de que la mujer solicite un parto vertical, una silla de parto. La ventaja que tiene la posición vertical sobre la horizontal es que por la, digamos, la gravedad, el descenso de la presentación ser más efectivo, como así también la progresión de la dilatación cervical. En esta etapa, periodo expulsivo, eh, aprovechamos nosotros también para hacer la psicoprofilaxis, es decir, la preparación para el momento del parto, en donde la mujer puede adoptar diferentes posiciones a la hora del periodo expulsivo. Acá vemos las diferentes posiciones: sentada, semisentada, sentada, parada o en cuclilla. Es decir, la mujer adoptará la posición más cómoda para ella y que al mismo tiempo se adapte, digamos, a las posibilidades del centro, porque muchas veces los partos no llegan a producirse en estos hospitales de referencia que recién le mencioné y, por ejemplo, se hace en un centro de atención primaria de salud,
o se hace en un hospital del interior, en donde no tenemos ese tipo de cama, entonces debemos adecuar la posición de acuerdo a las posibilidades del centro. Es importante también en el periodo expulsivo la preparación del equipo y el material que se va a utilizar. El equipo de un parto consiste en un paquete que presenta compresas estériles que van a servir para realizar el campo y una bandeja que contiene dos pinzas Foger, que es para el pinzado, ligadura del cordón, y la tijera para el corte. Un tubito para la muestra del cordón umbilical, en donde se va a tipificar el grupo y el factor sanguíneo del niño, como así también la prueba de Kuhn directa, bilirrubina directa, total e indirecta. En el caso de que las condiciones del periné de la mujer, ya sea porque es una embarazada primigesta o es un feto grande, en donde se requiere realizar la episiotomía es la ampliación del canal de parto, tenemos que preparar un equipo de episiotomía y que además de contar con el equipo básico, cuenta con una pinza de disección, un porta aguja, tenemos el hilo CADU, donde tiene una aguja curva para realizar posteriormente la reparación de la episiotomía que se denomina episiorrafia, y también tenemos que tener un equipo para la infiltración local de anestésico regional, que es una jeringa con aguja y lidocaína al 2%. En cuanto a la preparación, ¿sí?, del material, y una vez que tenemos todo el material, se debe realizar la asepsia, es decir, la preparación de la zona para la asistencia del parto. Eh, Se debe respetar las normas básicas de asepsia. Recuerden que se realiza con alguna solución, desde el centro hacia abajo, del centro hacia arriba y desde el centro hacia los lados. Una vez que se realiza la asepsia, como vemos en la figura, se van a colocar los campos estériles, se coloca una compresa debajo de la región glútea, coloca una cada muslo y otra compresa sobre el abdomen. Eso es para que el momento de producido el nacimiento se pueda colocar sobre esa compresa al recién nacido. ¿Qué controles vamos a realizar durante esta etapa del periodo de expulsión? El control de los latidos cardíacos fetales, importante. Recuerden que los controles de los latidos cardíacos fetales se debe establecer la frecuencia, que normalmente es de 120 a 160, ya saben, el ritmo realmente en condiciones normales tiene un ritmo regular y el timbre que tiene. Lo que podemos escuchar en cuanto a los latidos cardíacos fetales, no se olviden que la mujer está en un periodo expulsivo y por ende las contracciones uterinas son frecuentes. Entonces, puede producirse, o se va a producir, mejor dicho, las caídas transitorias de la frecuencia cardíaca fetal, que se denomina DIPS tipo 1. Es decir, acá vemos una contracción, ¿sí? Cuando la contracción alcanza la máxima intensidad, se denomina el apnea de la contracción, ¿sí? Cuando se produce el apnea de la contracción, la frecuencia cardíaca fetal, que venía frecuencia de 120 a 160 por minuto, va a producirse una caída, frecuencia cardíaca fetal, que es coincidente con la máxima intensidad de la contracción. Es decir, si estaba de 120, va a caer a 100. Después de la contracción, esa frecuencia cardíaca fetal se va a volver a recuperar. A eso lo denominamos DIP tipo 1. El DIP tipo 1 es fisiológico, se produce porque durante el trabajo de parto y sobre todo cuando las bolsas están rotas, la compresión de la cabeza produce un estímulo vagal que va a estimular a una caída transitoria a nivel del aparato cardiovascular fetal, que se va a recuperar pasada la contracción. Entonces, no nos debemos asustar, eso es normal.
Es la caída de la frecuencia cardíaca fetal que se recupera posterior a la contracción uterina. Entonces, uno de los controles que vamos a realizar, control de latidos cardíacos fetales. Otro control es el control de las contracciones uterinas o de la dinámica uterina. Recuerde que en un periodo expulsivo la frecuencia de las contracciones, es decir, el número de contracciones en 10 minutos oscila entre 4 y 5 contracciones en 10 minutos. Tiene una duración de aproximadamente un minuto, una intensidad de 50 milímetros de mercurio y un tono que va entre 8 y 12 milímetros de mercurio. Acá lo importante es establecer el momento correcto de realizar, digamos, el pujo. Entonces, cuando la contracción alcanza máxima intensidad, ¿sí? Cuando alcanza el ADME de la contracción, que es la máxima intensidad, es el momento correcto, adecuado para que la mujer realice el pujo. Recuerden que el pujo es una fuerza similar al acto defecatorio y que tiene por objetivo el descenso, fuerza fetal y también la expulsión del feto hacia el exterior. Bien, ¿cuáles son los signos de expulsión inminente que tenemos que tener presente? Es decir, ¿cómo voy a saber yo, parte de realizar la evaluación del tacto vaginal, de la dilatación, eh, cómo más puedo saber que esa mujer está en una etapa de expulsión inminente? Bueno, es fundamental las contracciones uterinas. Si ustedes tienen contracciones que oscilan entre 4 y 5 contracciones, 10 minutos, en donde cada contracción dura un minuto y que son intensas, por lo tanto producen dolor, es posible que esté con un trabajo de parto o un signo de expulsión inminente. El dolor se produce por la distensión de los tejidos, eso produce una hipoxia de los tejidos y por el descenso de la presentación a través del canal de parto. Se va a localizar en la región hipogástrica y se puede, digamos, difundir hacia la zona lumbar. Otro de los signos de expulsión inminente es el deseo del pujo. Esto se produce cuando la penetración de la cabeza ha alcanzado el piso de la pelvis. Entonces eso va a ocasionar el reflejo de pujo, el reflejo de la mamá que tiene de defecar, de hacer fuerza. Entonces esa es otra pauta que tenemos. Los pujos es que estamos frente a un signo de expulsión inminente. Cuando hay un aumento de las pérdidas sanguíneas que provienen del cuello, como así también puede haber una pérdida de líquido amniótico, donde va a ser importante la evaluación de la coloración del líquido amniótico. En condiciones normales, el líquido amniótico es de color claro, cristalino, o puede tener un color blanquecino, y anormalmente el color del líquido es sanguinolento en el caso de que haya un desprendimiento placentario, o puede estar teñido con meconio, que es la materia fecal del feto, y que puede ser una expresión de un sufrimiento fetal. Y otro punto importante es cuando la madre le dice que su hijo está por nacer, tienen que prestarle atención porque es muy probable que esté con los signos, digamos, de expulsión inminente. Bien, ¿cómo va a ser la atención del parto propiamente dicho? Cuando la mujer alcanza la dilatación completa y por el descenso de la presentación, cuando la presentación toma contacto con el suelo pelviano, se produce un reflejo que es la contracción de los músculos de la pared abdominal y es que está representado por los pujos, el deseo de hacer fuerza, el deseo de defecar. Es importante tener presente que los pujos no dependen de la dilatación. Es decir, no depende que la mujer esté con dilatación completa, sino que dependen del descenso de la presentación. Porque puede ser que la mujer esté con 8 centímetros de dilatación, pero que la presentación esté en un primero o segundo plano de Hodge. Entonces en ese caso va a sentir el deseo de pujo y aún no haber completado la dilatación. Y si esa fuese la situación, si no ha completado la dilatación, no es conveniente que realice los pujos, porque los pujos antes de tiempo pueden producir un edema a nivel del cuello cervical e inclusive el desgarro cervical.
Generalmente, cuando la contracción alcanza su máxima intensidad, es decir, cuando alcanza el mes de la contracción, es el momento ideal de realizar el pujo. Entonces, ustedes le tienen que enseñar a la mujer cómo debe realizar ese pujo. Le deben decir que cuando la contracción se haga dolorosa, tiene que tomar o realizar una inspiración profunda, retener el aire y realizar una fuerza similar al acto defecatorio. Generalmente con los pujos puede venir, pulsarse materia fecal, la que debe ser, digamos, quitada, cambiar el campo nuevamente y realizar nuevamente la antisepsia para evitar, digamos, la contaminación de la zona del parto. A medida que los pujos avanzan, eso va a producir el descenso de la cabeza y la cabeza lo que va a hacer es distender la región perineal. ¿Mm? Esta es la región perineal. Cuando nosotros observamos salida de la cabeza fetal, tenemos una tarea muy importante que es la protección perineal. La vemos secuencialmente cómo la presentación comienza a asomar a través de la horquilla vulvar. Bueno, cuando ya digamos está la presentación prácticamente afuera, se debe realizar la protección perineal justamente para evitar los desgarros de esa zona, y para eso vamos a interponer esto que es un apósito estéril, que lo vamos a sostener de esta manera entre el dedo pulgar y el resto del dedo. Vamos a sostener de esta manera y vamos a apoyar en la región perineal como tratando de unir los tejidos. Entonces, esto es para que la distensión de esta zona perineal sea paulatino. Mientras que con la otra mano, como vemos acá, se sostiene la cabeza fetal para que el descenso sí sea paulatino. Porque si yo no coloco esa mano, la cabeza puede salir abruptamente y eso puede ocasionar un desgarro en la zona perineal. Vamos a retroceder un poquito para que les muestre dónde sería el desgarro. Por ejemplo, si yo no realizo la protección de esta zona, no he sostenido la cabeza con esta mano, se puede producir lo que se llama un desgarro. Ese desgarro se puede extender a la región anal y eso va a corresponder a un desgarro perineal completo y complicado. Entonces, la manera de evitar eso es justamente realizando la protección perineal. Entonces, una vez que la cabeza comienza a asomar, lo primero que va a salir es la parte del bregma, frente, cara. Cuando la cabeza ha salido completamente, lo que debo observar a nivel del cuello que no esté presente, digamos, tenga enrollado el cordón umbilical, a lo que denominamos circular del cordón. Observamos para circular el cordón. En el caso de que haya una circular del cordón, hagamos cuenta que está acá el cordón umbilical, lo que debemos hacer es tomarlo el cordón umbilical y sacarlo por encima de la cabeza fetal. De esa manera queda liberado el cordón. Cuando la cabeza ha salido, región vulvar, se debe esperar a que la misma realice la rotación externa. Recuerden, el mecanismo de parto en presentación cefálica de vértice, la rotación externa es el quinto tiempo del mecanismo de parto. Salida la cabeza, lo que va a hacer es colocar el occipital del lado primitivo del mecanismo de parto. Es decir, si era derecha, va a rotar derecha, en el caso de que haya sido izquierda, va a rotar hacia el lado izquierdo. Entonces eso se llama rotación externa de la presentación. Realizada la rotación externa, como decía, se ve que alrededor del cuello no presenta el cordón umbilical y si fuese la situación, se lo desplaza por encima de la cabeza y de esa manera queda liberado. Ahora, ¿qué pasa cuando el cordón es corto o cuando tenemos una doble circular de cordón? ¿Cómo vamos a hacer? En ese caso vamos a colocar, bueno, acá no se ve que ya ha salido, digamos, niño,
damos cuenta que no ha salido, y acá haya una doble circular de cordón. Entonces la manera de liberarlo va a ser colocando una pinza coge a 2 centímetros, otra pinza coge y se corta en el medio. De esa manera, cuando hay una doble circular de cordón, queda liberado el. Realizada la rotación externa, lado primitivo del mecanismo de parto, ahora viene el sexto tiempo del mecanismo de parto en planificación cefálica de vértice, que era la extracción o el parto de los hombros. Entonces lo que debemos hacer es tomar mano con las palmas de la mano, el parietal posterior y el parietal anterior, y lo que vamos a hacer es una tracción sostenida hacia abajo para que de esa manera quede liberado el hombro anterior. El hombro anterior es que está en contacto con la sínfisis del pubis. Una vez que está liberado el hombro anterior, lo que vamos a hacer es un movimiento de restitución, es decir, elevar nuevamente la cabeza hacia arriba para que de esa manera se quede liberado el hombro posterior, es decir, el que estaba en contacto con el sacro. Cuando se realiza la extracción del hombro posterior, lo que vamos a hacer es nuevamente realizar la protección perineal, colocando un apósito, ¿sí? Y uniendo o tratando de acercar los tejidos, porque con la salida del hombro posterior también se puede producir un desgarro perineal. Entonces, rotación externa, quinto tiempo, sexto tiempo, la salida del hombro anterior, hombro posterior, y una vez que ha salido el hombro posterior, el resto del cuerpo sale con facilidad. Entonces lo que tenemos que hacer es tomar al feto con una compresa estéril, porque muchas veces, como vemos acá en la figura, viene el feto con un tosegazo, con una grasita, y eso puede hacer que se nos resbale de nuestras manos. Entonces una manera de evitar que el niño se caiga es tomarlo con una compresa, digamos, seca. Entonces, una vez nacido el niño, lo que debemos hacer es colocarlo en plano inferior al de la madre para que reciba la transfusión fisiológica. Y cuando el cordón cesa de latir, se coloca una pinza coger aproximadamente 5 centímetros del abdomen del recién nacido y la otra a 7 centímetros, y en el medio de las dos se realiza el corte. De esa manera queda liberado, ¿sí? Y el parto propiamente dicho termina con esta actividad. Entonces acá lo que se hace es secarlo, se realiza la evaluación de la punción de agua, que es el primer minuto, y bueno, después ya el personal especialista en neonatología se va a encargar de la asistencia inmediata, ¿sí?, del recién nacido.